Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a Elim, este espacio de reflexión teológica, y quiero invitarte en esta oportunidad que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 5, allí encontramos lo que conocemos como el Sermón del Monte, y las bienaventuranzas aparecen en primer lugar. Cuando vio a las multitudes, dice el texto sagrado, subió a la ladera de una montaña, Jesús, y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Hasta aquí nomás vamos a leer esta primera bienaventuranza. Lo cierto es que una de las preguntas favoritas que le hacemos a los niños y le agarramos el cachetito de la cara, el moflete de la cara, y lo agarramos y le decimos: ¿qué querés ser cuando seas grande? Bueno, algunos niños responden que quieren ser abogados, otros: yo quiero ser doctor, policía. Hubo un niño que me contestó: yo quiero ser recolector de basura. ¿Y por qué?, le pregunté. Bueno, para estar siempre sucio, porque mi mamá no me deja estar sucio. Así que él siempre quería estar sucio, quería ser recolector de basura. Lo cierto es que si tomamos la misma pregunta e imaginamos a nuestro Señor Jesús sentado delante nuestro, frente a nosotros, en algún lugar de nuestra casa, puede ser el living, comedor o cualquier otro lugar de la casa, preguntarnos a nosotros, el Señor Jesucristo: ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás siendo ahora ya que sos grande? ¿Qué quiere Él que seamos ahora que ya somos grandes? Esa es la pregunta que nos debiéramos formular cada día de nuestras vidas. Y creo que la respuesta para todos sería la misma de parte de nuestro Señor. Quiero que seas diferente. Quiero que marques una diferencia entre vos y los que te rodean. ¿A quién está destinado este Sermón del Monte?, podríamos preguntarnos. ¿A quién se aplica? ¿Y cuál es en realidad el propósito de toda esta enseñanza que va desde el capítulo 5 y hasta el 7? ¿Y qué importancia tiene hoy en pleno siglo XXI? Miren, el énfasis constante del sermón recae en la necesidad de ser diferente. De hecho, el texto clave se encuentra en la mitad del sermón, capítulo 6, versículo 8, y se encuentra exactamente ubicado en el centro de la enseñanza. Dice: no os hagáis como ellos, no os hagáis como ellos. Es decir, marquen una diferencia. John Stott, el erudito y pastor inglés, dijo en cierta oportunidad: la influencia que tengamos como cristianos en la sociedad y sobre la sociedad depende de que seamos diferentes, no idénticos. Por lo tanto, este sermón es un llamado a ser auténticos, no simuladores. Nadie tenía más apariencia de piedad que los fariseos y maestros de la ley religiosos de la época de Jesús. Sin embargo, no hay nada que Jesús haya condenado tan duramente como la falsedad de estos maestros de la religión. Mateo nos dice que el Sermón del Monte no es un sermón más entre otras enseñanzas de Jesús, sino que es la esencia de todo lo que Jesús enseñaba habitualmente a sus discípulos. En su introducción, Mateo quiere hacernos comprender que se trata de la enseñanza oficial de Jesús, que el mensaje no es nada menos que la memoria concentrada de muchas horas de comunicación, de corazón a corazón, entre el maestro y sus discípulos. Ahora bien, hay quienes pretenden que cuando Jesús predicó este sermón no tenía en vista la iglesia de hoy, ni siquiera indirectamente, y que sus preceptos, sus enseñanzas, sus mandamientos no se pueden aplicar en la actualidad. Son inaplicables a las condiciones que prevalecen en esta era de la iglesia. No es verdad que este discurso solo tiene sentido para una época y no para otra, o que solo se puede aplicar a cierto tipo de personas, por ejemplo, los que aún no se han convertido, y no a las demás.
Los principios aquí enunciados, todas las bienaventuranzas, como el resto del Sermón del Monte, son aplicables siempre, en todas las edades, en todo tiempo, en todo lugar y a todas las personas del mundo. La persona incrédula debe oírlos para reconocer su completa incapacidad para guardarlos, para guardar estos mandamientos y correr a buscar refugio en Cristo. El creyente, por otro lado, debiera tomar a pecho las lecciones aquí enseñadas, para que con el poder del Señor y por su gracia podamos comenzar a obedecerlas por gratitud. Esa es la motivación que nos debe impulsar, la gratitud y el amor. Lo cierto es que estas afirmaciones significan que nadie puede vivir el Sermón del Monte por sí mismo. Nadie puede practicar las enseñanzas del Sermón de la Montaña sin una ayuda. La razón fundamental para este estudio es que nada me muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento y de la dinámica, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y de su acción interna, tanto como el Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas nos derriban por el suelo, me muestran mi absoluta impotencia. Si no fuera porque hemos nacido de nuevo, los cristianos no podríamos nada, absolutamente nada. Y ya lo dijo nuestro Señor Jesús allá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: sin mí ustedes nada pueden hacer, absolutamente nada pueden hacer. Pero hay tres características, o mejor dicho, tres acepciones principales que quiero compartirte con vos acerca de estas bienaventuranzas. En primer lugar, la primera acepción es que las bienaventuranzas no constituyen requisitos para llegar al cielo. De ningún modo son requisitos, de ningún modo Jesús está hablando, por un lado, bienaventurados los pobres, bienaventurados, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. No son requisitos para llegar al cielo. Tampoco describen 8 grupos separados de discípulos, sino que más bien son rasgos característicos del verdadero cristiano, rasgos peculiares del carácter cristiano. Es lo que vos y yo hemos sido llamados a hacer. La segunda acepción es que las bienaventuranzas nos abren la puerta a la verdadera felicidad, a una satisfacción perdurable. Me parece que es un error de las traducciones modernas o de las versiones modernas traducir tan solamente la palabra bienaventurado como felices. Es mucho más que eso, es mucho más que feliz, es dichoso. La palabra griega makarios significa la idea común. Es una ausencia de congoja y de gratificación por tener a Dios en la vida de uno. La enseñanza de Cristo cambia todo concepto popular de felicidad e indica que las mismas experiencias que estamos tratando de evitar a veces en la vida como ausencia de tristeza, recibir malas noticias, todas esas experiencias que estamos tratando de evitar son las que conducen al mayor gozo y son las que más quiere Dios que ambicionemos. De las 8 características con su recompensa, las que Jesús enumeró, las primeras 4 se relacionan con nuestra actitud hacia Dios y las últimas 4 con nuestra actitud hacia el prójimo. Las primeras 4 son virtudes personales que yo debo cultivar y que vos como cristiano debes cultivar en tu vida. Las segundas 4, el segundo grupo de 4, son virtudes sociales puestas en acción. En nuestra relación con Dios, la persona superlativamente feliz es consciente de lo que nombra la primera, de lo que declama la primera bienaventuranza, un sentido de insuficiencia. El versículo 3 que dice: dichosos, felices, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Parece referirse a los pobres en dinero,
a los que no tienen nada, personas que no tienen seguridad económica. Más bien esta primera bienaventuranza describe a la persona que reconoce su bancarrota espiritual. La persona que ha reconocido que sin Dios espiritualmente está muerta, y va rumbo al fracaso y a la perdición. Los que tienen corazón de pobre y carecen de toda autosuficiencia, dijo alguien, han llegado a ser conscientes de su miseria y de su necesidad. Miren, Jesús pone de cabeza el concepto mundano de la felicidad. Para nuestro Señor Jesucristo, la felicidad es esperanza y gozo expectante, independientemente de las circunstancias y de cómo nos sintamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Además, advierta una cosa más. Pobres de espíritu no significa de espíritu pobre. Pobres de espíritu no significa de espíritu pobre, porque no son los meramente desconfiados, sino renunciados en el espíritu. La persona así que ha renunciado espiritualmente a cualquier cosa a la que aferrarse en este mundo, está vacío de confianza propia, está vacío de autosuficiencia, se considera insignificante ante la grandeza inmensurable de nuestro Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Es también la primera y principal característica vital de los seguidores de Jesús. En tu vida y la mía, la actitud primordial que Dios quiere cultivar es una profunda y permanente dependencia de Él. Una profunda y permanente dependencia de Él, un corazón continuamente postrado y rendido a su propósito. Conscientes de que no tenemos mejor plan para nuestras vidas que el que Dios tiene. La promesa o la recompensa también se encuentra en el versículo 3. Fíjate qué hermoso lo que dice, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesucristo nos está prometiendo un lugar en los cielos, un lugar en el reino de Cristo, un lugar en la casa del Padre. Fíjese que la actitud es la misma. La actitud que nos pide nuestro Señor es la misma que la del niño cuando confía plenamente en lo que su papá va a proveerle. Cristo mismo nos considera dueños y participantes del reino. Dice el versículo 3, de ellos es el reino de los cielos. Esa frase en el original griego en que fue escrito el Nuevo Testamento es enfática, de ellos y no de otros es el reino de los cielos, indicando así que el reino es exclusivamente de los que se comportan de esta manera. Dichosos, felices, más aún, el reino es una realidad presente para los que pueden cultivar esta actitud de insuficiencia en sus vidas. El reino de Dios se hace presente, porque el reino de Dios se compone de los que se someten al gobierno de Dios y le obedecen, de los que oran, venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra, en mi vida, como también se hace en los cielos. Que el Señor te bendiga. Te dejo con esta reflexión como principio de semana, y que el Señor te bendiga mucho. No te olvides de darle like a esta imagen, a este tiempo que hemos compartido, y también suscríbete y podés compartirlo con tus amigos. Que el Señor te bendiga mucho. Chao, hasta luego.